Buenos días. Sergio, ¿andas por acá? Sí, buenos días. Buen día, Sergio. Pues eres el único. Me había comentado Elia que estaba teniendo unos pequeños problemas para entrar, ya que ella es a quien le toca la lectura, llevar la exposición, pero me comentó que iba a ver si podía entrar. De todos modos, yo le comenté que pues podíamos iniciar tú y yo con lo de la película, ¿no? Igual a ver si es que alguien más se incorpora. Si es así, bienvenido. Si no, pues creo que podemos platicar de la peli. Y como era costumbre, nada más para recordar esos viejos tiempos, pues a ver, ubicas bueno, no sé si escuchaste la música que estaba antes de iniciar. Este, no sé si los conozcas. Ahora sí que, ¿qué era lo que estábamos escuchando? Sí lo escuché, pero sí que no me suena de nada. Ok, bien, bien. Este, Ahora, digamos que va a ser una pregunta más que retórica, un poquito, una pregunta un poco con doble intención. No sé si les pusiste atención, pero ¿qué tipo de atmósfera, si les pusiste atención, estaban generando o tienen estas melodías que escuchábamos? O no, si lograste percibir esta atmósfera. Ya está Jorge también. Buen día, Jorge. Vamos a iniciar con la charla sobre la película. Entonces, buen día, Jorge. No te dio una cierta atmósfera o una cierta, digamos, como serie de sensaciones o esta melodía que escuchamos. Digo, obviamente no las puse nada más porque sí, ¿verdad? Ok, si no generaron nada, no pasa nada, vamos directo a la película. A ver, ¿qué me pueden decir de la obra? Y obviamente, como hemos estado haciendo, en algún momento vamos a tratar de empezar a ligar la lectura, ¿no? Y sobre todo estas dos últimas lecturas que tienen que ver con la semiótica del texto fílmico, y en especial esta última, porque me parece que, aunque habla en general del arte, ¿sí? Y de las implicaciones de un autor muy específico que pues, ustedes lo conocen, Charles Sanders Peirce, un autor referencia para las ciencias del lenguaje, referencia para la lingüística, pero en especial referencia para la semiótica. Eh, lo conocimos cuando leímos estos textos de introducción a la semiótica, pero además supongo que ya lo habían escuchado nombrar, ¿no? En ciencias del lenguaje y probablemente en hermenéutica, pues, ¿no? Entonces, Peirce es un autor clave. Y bueno, por ahí creo que ya entró Elia, esperemos que nos pueda escuchar y como yo sugiero que llevemos la lectura para que también eh, digamos, sus aportaciones puedan abonar, ¿no? Eh, Digo, llevemos la clase, pues podemos hablar, entremezclar la película con lo que nos plantea la lectura, ¿no? Entonces, eh, a ver, ¿qué me pueden decir de Stalker? ¿Qué les pareció Stalker? ¿Qué les, ya tenían un acercamiento con este cineasta, ahí sí, el título cineasta creo que es el ideal, ¿no? Este artista, y sobre todo eso, pues, ¿no? El concepto de arte que, bueno, en el mundo contemporáneo a veces obviamente hay que entenderlo, el contexto, ¿no? Cómo ha cambiado el concepto de arte, o cómo se ha adaptado, pero me parece que la idea de arte o el concepto de arte, pasen los años, seguirá manteniendo una esencia, ¿no? Una creación, una obra que es resultado de la creatividad humana, pues, ¿no? Eso es el arte. Una obra, una construcción, una creación humana, ¿no? O sea,
las máquinas podrán ser medios para generar arte, pero las máquinas por sí solas no pueden crear arte, ¿no? Probablemente otras especies de la naturaleza puedan en su desarrollo pues generar algunos productos, algunas cosas, pero quien ha desarrollado de manera más sofisticada y además cargando de simbolismo esas creaciones, pues es el ser humano, ¿no? Entonces, un poco de eso va la lectura y sobre todo, pues cuáles son las implicaciones semióticas de, del arte, ¿sí? Entonces, pues bueno, de entrada yo creo que podemos iniciar con eso, ¿de acuerdo? Nadie. Eh, A ver, entonces, bien, primeros iniciales. mm, ¿Crees que no decir de la película? Estoy, aún mm, ahorita estoy un poco impactado, estoy un poco en shock. mm, No exactamente por la película, pues como trama, ¿no? No como, yo qué sé, terminar de ver Joker y decir, no, no, es que estoy en shock porque la película hablaba de esto, de aquello. O sea, la película en general, como obra. Es. ah, No conocía a Tarkovsky, nunca había visto una película de Tarkovsky, pero el nombre es reconocidísimo, lo he visto muchas veces mencionar. Creo que lo más cercano que había hecho era el video que subió el canal de Nerd Rider hace unos meses, tal vez, en el que hacía una reflexión sobre cómo la pandemia influía en nuestra percepción del tiempo y cómo nuestra formación de qué tan rápido ha pasado un año o qué tan lento ha pasado el año hace ser diferente para nosotros. Y para poner de ejemplo utilizó metraje de una película de Tarkovsky, creo que era Nostalgia, se llamaba Nostalgia. Utilizaba una escena que yo ya había visto ser mencionada antes, una escena donde un personaje lleva una vela y está tratando de llevarla de un lado a otro a una piscina vacía sin que el viento la apague. Y ahora que veo Stalker, hay algo muy raro en los tiempos, o sea, el uso del tiempo con Tarkovsky, porque creo que me suena, o creo que tengo esa impresión en Stalker, que la gente en la música suele decir que es tan importante las notas que se tocan como las notas que no se tocan. Y creo que hay una comparación visual muy interesante con el cine de Tarkovsky, porque es tan importante las secciones en las que alguien habla con Tarkovsky como las secciones en las que nadie está hablando. En específico en Stalker. Stalker creo yo, es que no he visto más películas de él, entonces no puedo hablar como en comparación con su filmografía, pero Stalker es una obra muy contemplativa. Creo que es una obra que tiene estos elementos de naturaleza o de percepción de tu realidad, que creo que es muy interesante. También, primero, como contexto de la obra, pues nada, decir que es de 1979, ya tiene tiempo la obra y me impresiona lo muy bien que se ha mantenido con los años. O sea, esa película pudo haber ganado película extranjera en los Oscars este año, el año pasado, porque parece filmada como ahora, si no fuera por algunos pequeños detalles como ciertas cuestiones de edición que suceden en algunas partes para el final, pero uff. Como lo dicen los créditos iniciales de la película, está inspirada, basada en un libro, Picnic Extraterrestre, Roadside Picnic o Picnic en el Camino, que es un libro que yo ya había escuchado a muchas personas antes. Es una obra pues, de ciencia ficción acerca de pues, todo el contexto que se dio en la película, el poco contexto que se dio en la película, ¿no? El meteorito, el supuesto meteorito que debió caer en esta ciudad en la cual suceden cosas extrañas. Am,
y sobre quiénes son los Stalkers y sobre todo esto. Lo que me hace interesante cuando empecé a ver esta película es que esta película ya tiene fama en el mundo de los videojuegos, porque la obra original, el libro y esta película inspiraron después a una adaptación, a un videojuego llamado Stalker. Eh, Dos juegos, Shadow of Chernobyl y después Call of Pripyat, que de hecho se me hace curioso porque como yo conociendo más cosas del juego antes que de la película, me pareció como muy interesante ver esas dos perspectivas que tienen. Aunque el videojuego es eso, un videojuego, es un juego de disparos y todo esto, tiene esta ambientación como opresiva. Algo curioso, en la película utilizan tuercas amarradas para detectar pues, cosas extrañas que sucedan dentro de la zona. Y cosa curiosa, en el juego lo que utiliza son tornillos, al revés, tirándolos para ver qué es lo que sucede. Entonces ya tenía como, al menos esta fama conmigo, yo ya sabía, al menos cuando empecé a ver la película, sabía qué era la zona y sabía que había cosas extrañas sucediendo en la zona. La película pues utiliza todas las bondades del cine. No es una historia que también, para concluir con la introducción de qué opino, es que Stalker es una película muy humana y habla sobre muchas cosas que son muy profundas para los seres humanos, eh, con pues una excusa más del lado de la ciencia ficción y de la fantasía para mostrarnos otra cara de nosotros mismos. Muy bien, pues gracias, Sergio. Creo que has dicho muchos puntos con los que coincido y que me dan como para poder dialogar. Yo quisiera iniciar pues ubicando primero a quién es Andrei Tarkovsky, ¿no? Este, bueno, su nombre es para por lo menos los amantes del cine y la gente que pues que quiere hacer cine o que estudia cine o que se relaciona de manera más, digamos, académica con el cine, pues es una referencia, ¿no? El nombre de Tarkovsky está a la par de un Stanley Kubrick, ¿no? De un Bergman, ¿no? De estos grandes, grandes, grandes directores del neorrealismo italiano, Visconti, Bertolucci, igual de los grandes directores de cine francés. Eh, o sea, Tarkovsky para muchos críticos, para muchos teóricos del cine, es quizás un cineasta de referencia a nivel internacional, ¿no? Para algunos, no, digamos, no quiero sonar exagerado, pero para algunos es el cineasta que definió el cine, pues, ¿no? Quizás por ahí habrá algunos más, como Bresson, como los primeros grandes cineastas, Eisenstein, este, Bertov, etcétera. Pero, digamos, bueno, Tarkovsky, pues ya es un director, digamos, o sea, su época es cuando ya el cine ya está consagrado, digamos, no es un director que le tocó iniciar y experimentar, ¿no? Como Bertov, como Eisenstein, pues digamos, ahora sí que los primeros acercamientos al cine. O sea, cuando Tarkovsky dirige, le toca vivir, pues ya el cine ya tiene un trecho importante como industria y como arte, ¿no? Entonces, para algunos, Tarkovsky es el cineasta que define el cine y para otros, el cineasta que lleva al nivel del arte el cine, pues, ¿no? Al nivel de la poesía el cine. Y algo que retomo de lo que dices, Sergio, es que hay que reconocer que para los que no estamos acostumbrados a este tipo de narrativa, o más bien a los que estamos muy acostumbrados al cine hollywoodense, muy rápido, de secuencias de 3 segundos, de cortes muy constantes, digamos, un cine muy rítmico, o con un ritmo muy veloz, ¿no? Porque pues finalmente el cine es ritmo y en el cine de Tarkovsky hay ritmo.
pero a los que estamos acostumbrados a ese cine, de repente ver las películas de Tarkovsky nos pueden ser difíciles. Yo lo reconozco porque la primera vez que vi el cine de Tarkovsky hace ya casi 15, 18 años, pues sí, claro que me sacó de onda, pues, ¿no? O sea, acostumbrado a ver Terminator, acostumbrado a ver Robocop, acostumbrado a ver este tipo de películas. Digo, ya para esa época había visto algo del cine europeo, ya me interesaba el documental experimental o el documental antropológico tipo Jean Rouge, etcétera, pero nunca me había enfrentado o nunca había visto un cine diametralmente opuesto al cine comercial que vemos, pues, ¿no? Y de repente ver, bueno, yo la primera película que vi de Tarkovsky fue Andrei Rublev, que es una obra casi de 4 horas, que es una biografía de un artista ruso, es una película histórica, y de repente como que ver ese, como lo dijiste, este cine contemplativo, estas secuencias largas, estas películas en donde de repente no hay un silencio y lo que te obliga a la película es a ver, a observar el plano, ¿no? El gesto, el movimiento. De repente dices, pues no estoy viendo una película, estoy viendo una fotografía o estoy viendo una pintura, porque además hay un sentido estético de composición artística muy bueno, no quiero sonar a fanboy de Tarkovsky, pero finalmente es que es muy bello, pues, ¿no? De repente hay una plástica, hay una composición en el cine de Tarkovsky que de repente si te pones a pensar si lo que estás viendo es una película o es una pintura, sobre todo en el de Andrei Rublev, porque finalmente Andrei Rublev pues, era un pintor, pues, ¿no? Entonces de repente llega un momento en el que dices eso, o sea, ¿qué estoy viendo? ¿No? O sea, bueno, no sé si ustedes han tenido la experiencia, en aquel momento yo todavía no lo tenía, fue posterior, de repente cuando vas a estas instalaciones o a un museo en donde hay videoinstalación o donde hay artistas conceptuales que juegan con la imagen en movimiento, ya sea por proyectores, ya sea por cámaras de cine, etcétera, y de repente o sea, tú te cuestionas eso, ¿qué estoy viendo? ¿Es una pintura o es una película? Y bueno, se entiende en un museo, pues, ¿no? O sea, porque es un concepto artístico el que está ahí, pues, ¿no? Pero de repente cuando tú ves estas pelis, vuelvo a decir, Andrei Rublev, o sobre todo algunas películas todavía menos narrativas que Stalker, pues, ¿no? Nostalgia, tú mencionaste hace rato, Sacrificio, en las que de repente ves una serie de escenas bellísimas y en lugar de diálogos, inicia una voz en off narrando una poesía, ¿no? O narrando un poema, pues, ¿no? Que parecería estar descontextualizado de lo que estás viendo, pero de repente dices, le voy a tener que parar, porque obvio está en ruso, pues, ¿no? Y la traducción a veces es rápida. Y dices, bueno, o sea, ¿qué tiene que ver el poema con lo que estoy viendo? Y aquí otra nota o dato curioso, no tan curioso, sino más bien un dato importante, eh, Andrei Tarkovsky descendía de una familia de artistas. Su padre había sido poeta. Y él, de hecho, él lo dice, ahí escribió algunas cosas, pero sobre todo hay un libro muy importante de este autor que es Esculpir el tiempo, que muy bien lo mencionaste y es otro de los conceptos que quiero retomar para la clase, Sergio, y no solamente en el sentido semiótico, sino en el sentido de la disciplina, que es la idea de tiempo. Tarkovsky, él menciona en su biografía que él cuando era joven, él quería ser poeta, ¿sí? Él quería ser como su padre, pero él lo menciona y dice, pues, pero yo no saqué el talento de él. Entonces me acerqué al arte y lo que encontré fue el cine, fue la forma en la que yo pude, digamos, expresar las cosas que yo traía y de cierta forma continuar como con este legado artístico familiar, ¿no? Y muchos de los poemas que están en su obra son en realidad poemas de su padre, pues, ¿no? Algunos sí son obra de él,
pero muchos son poemas, es la obra de su padre, ¿no? Y en muchas, digamos, no en muchas, yo creo que en la gran mayoría de sus películas, salvo algunas como Stalker o o bueno, Andrei Rublev, que pues es una biografía, pero hay dos o tres películas que son, digamos, muy, muy, muy personales, pues. En general, la obra de Tarkovsky es muy personal, ¿sí? Es decir, están muchos conceptos, están muchas, digamos, ideas del autor, están muchas formas de pensar del autor, pero hay algunas en donde se nota más esa, digamos, esa cosmovisión del autor, ¿sí? Entonces, yo quería iniciar con esto para entrarle un poco a Stalker. Eh, un detalle antes de que se me olvide. A pesar de ser este autor, pues digamos, tan reconocido y este autor tan eh, aplaudido pues tan valorado, pero en realidad él tampoco hizo como tanto cine. O sea, creo que hizo 7, 8 películas en su vida. No es un autor que haya dirigido muchísimo. Y bueno, eso se debe también a que, pues bueno, en la época en la que vivió, la Rusia de esa época, pues era sumamente, eh, pues bueno, tenía una forma política de ser bastante opresiva, y como todo artista, pues Tarkovsky era una mente libre, era un ser humano que buscaba a través del arte la expresión total de sus pensamientos, y hay que reconocerlo, los artistas eh, en sistemas que son opresores o en sistemas que te encasillan, finalmente no van a florecer, ¿no? El artista nato eh, debe de fluir, pues, ¿no? O sea, el artista no está, no puede estar anclado a una, a un sistema que lo encasille. El artista debe ser libre. Sí, y esas son ideas que también él defendía en su libro, Esculpir el tiempo, ¿no? Que les vuelvo a repetir, es un concepto que creo que necesitamos por ahí platicar en algún momento dentro de la peli, y aunque no está muy claro en el texto, pero creo que también dentro del texto, ¿no? Entonces, de entrada eso. Ahora sí, bueno, también está Jorge, no sé si pudiste ver la peli, pero podemos iniciar a grandes rasgos de qué va Stalker. Es una, es una película que tengo entendido que está basada en un libro, no recuerdo ahorita el nombre del libro, y tiene como muestra el viaje de tres personas a través de un lugar y los deja ir en lo que viene siendo la zona, que es donde se desarrolla más que nada la película. No, no la vi completa, la verdad, nomás vi como una hora, porque no me acordaba de la película hasta ayer. Pero me gustó el hecho de que el autor le mete mucha como, ¿cómo se le dice? Como poesía en los textos y en los diálogos y en las imágenes. Y tengo entendido que ese actor tiene bastantes películas de ese tipo, así con ese tipo de poesía. Y me gustó las tomas que hace, que tengo entendido que las hizo, no las hace con ayuda de lentes ni nada de eso, las hace manualmente, acercando y alejando las cámaras y cosas así. Y fue lo que me llamó la atención. Sí, bueno, el título de esta novela, de esta obra, es Picnic Extraterrestre. Está basada en esta obra. Obviamente hay una apropiación de Tarkovsky de esta obra. La obra implica más cosas, pero eso también habla de esta intención artística de Tarkovsky,
digamos, como de reconocer las obras de los demás, pues, ¿no? Y por el otro lado, mencionas algo importante, Jorge, que tiene que ver con la parte técnica. Volvemos a esta idea del arte, ¿no? El arte, claro, es creación, es libertad, es creatividad, pero también es técnica. Y es el conocimiento, no estoy hablando de tecnología, sino de técnica, ¿no? En el trazo, en la composición, en el dominio de una técnica artística. Y algo que dices, Jorge, es importante, que es una precisión técnica que tenía este autor a la hora de dirigir, porque hay que señalar una cosa. Tarkovsky no es un director de cine, es un director de cine con estudios, o sea, es un director de cine académico. Es decir, no fue como algunos directores previos a él, no fue un director que aprendió por la empiria, que aprendió rodando, grabando. Obviamente eso le va a dar más tablas, pero él sí estudió cine, pues, ¿no? Y estudió cine en la Escuela de Cine Soviética, que durante mucho tiempo fue una de las escuelas más formalistas. Y acá, bueno, ustedes ya llevaron ciencias del lenguaje y ya llevaron hermenéutica, y recordarán que cuando la Rusia deja de ser la Rusia zarista y se vuelve la Rusia comunista, va a haber el impulso de un estilo, de una forma, digamos, de pensar no solamente el mundo, sino también la ciencia, el conocimiento y el arte, ¿sí? Y que va a influir en toda su formación académica, ¿sí? Y va a retrotraer una idea que existía previo a esta Rusia comunista, que es la idea de los formalistas, pues, ¿no? Vladimir Prop, por ahí algunos autores que se me escapan los nombres, pero que pensaban mucho en eso, ¿no? En la forma, ¿no? Y obviamente había una intención en el fondo en la Rusia comunista, ¿no? Todo el cine tenía que ensalzar los valores soviéticos, etcétera. No tenía que ser un cine a comparación del cine eh, estadounidense de la época, que obviamente vamos a hablar de la época de oro, de esos grandes años dorados del cine hollywoodense, Marilyn Monroe, y no solamente el cine, sino toda la industria de entretenimiento norteamericana de esa época, ¿no? Que van a ser los cimientos de lo que se conoció como el Star System, y que además va a ser como esos años, digo, hoy quizás sigue siendo vigente, pero en esa época era todavía más claro, pues, ¿no? Ensalzar esos valores estadounidenses, el lujo, el glamour, el estilo de vida estadounidense, ¿no? El concepto de belleza estadounidense, los valores patrióticos estadounidenses, la libertad, la democracia, que evidentemente pues estaban representadas en muchas de las obras, ¿no? Y aquí creo que otra vez podemos relacionar la lectura, ¿no? O sea, en el arte, pero también en el arte popular, ¿no? Los cómics, las caricaturas, la música, ¿sí? El cine, la televisión, ¿sí? Si hacemos un análisis, sobre todo de esa época posguerra, post Segunda Guerra Mundial, ¿no? 1944-45, a mediados de los años 60, por lo menos hasta los 70, en donde, bueno, finalmente se termina la Rusia comunista en los 90, pero me refiero a esa época en donde hubo muchas tensiones políticas entre Rusia y Estados Unidos, la dichosa Guerra Fría. Pues podemos ahora sí que encontrar esas dos miradas opuestas, ¿no? Y sin embargo, Tarkovsky, a pesar de que fue formado en ese cine, a pesar de que fue formado en esta ideología, en este sistema dogmático, doctrinario, etcétera, y además, a pesar de que él compartía ciertos ideales, lo vuelvo a repetir, como artista, pues él tenía la necesidad de una libertad creativa que llegó un momento en el que no encontraba en la Rusia, ¿no? Y de hecho,
bueno, habrá un punto de comparación entre los dos grandes cineastas de esa época, ¿no? Stanley Kubrick, por un lado, y Andrei Tarkovsky, ¿no? Así como había enfrentamientos en otras áreas de la cultura, ¿no? La música, los deportes, etcétera, pues así también llegó a haber un momento como estas comparaciones, probablemente a veces algunas forzadas, pero que por lo menos en la época, pues sí había una, digamos, como una intención artística de estos dos directores, ¿no? Entonces, por ahí de esto que dices, Horacio, pues tiene que ver con eso, ¿no? Con cómo el contexto político, social, cultural en el que vive Tarkovsky, se desarrolla Tarkovsky, por supuesto que influye en su forma de hacer cine, pero también es una búsqueda y es una experimentación del director por explorar otras posibilidades. Ok, entonces, Stalker va de 3 personajes que se inmiscuyen en una aventura y que es entrar a esta zona, ¿sí? Un lugar misterioso, un lugar en el que se habla que hay muchos peligros, y bueno, finalmente estos 3 personajes pues tienen sus perfiles, ¿no? Estamos hablando que hay un personaje que es el Stalker, o es el guía, por así decirlo. Estamos hablando de otros 2 personajes. ¿Quiénes son estos otros 2 personajes? Estamos hablando del profesor y el escritor, como lo dicen en la misma película. Te hablan de que aquí no llamamos a las personas por su nombre, que les ponemos un apodo de en qué son útiles, para qué son, quiénes son. ¿Qué eres tú? Eres el profesor. ¿Qué eres tú? Eres el escritor. Eh, Estos 2 personajes que son curiosos porque el escritor es como debería de ser nuestro modelo de protagonista, es decir, es el tipo nuevo que nunca ha entrado a la zona, al cual le tienen que explicar todo y que por lo tanto pues se pueden dibujar similitudes con el espectador que ve por primera vez la obra y no entiende cómo funciona este mundo exactamente y lo descubre junto con este personaje. Y del otro lado está el profesor, una persona que no me acuerdo si quedaba claro que esta no era su primera vez dentro de la zona, o sí, porque ya que después el Stalker les dice que la gente entra, se va y ya, pero al parecer puede ser más versado, ¿no? Al menos un poco más consciente que el escritor desde el inicio, eh, no tan impulsivo, así decirlo, y que después en la película va a mostrar cuál es su verdadera intencionalidad, porque al inicio es muy pasivo, es como esta persona que es como mucho más sabia que el novato y que más o menos entiende las vicisitudes de cómo es entrar en la zona, pero una vez que están dentro de la zona y te muestra como qué debe, cómo es, qué es lo que de verdad quiere, porque pues de eso se trata al final. Esta cuestión de la habitación, the room, es qué es lo que quieres en realidad. Y de hecho creo que de todos los personajes es el que creo que cuando se desenmascara salen más cosas de él. Eh, pero sí, ellos son nuestros 3 protagonistas. También mencionar que el Stalker tiene una hija y una familia con la cual no tiene la mejor de las relaciones debido a su trabajo, medio su profesión, pero después te explican que en realidad es como su vocación, ser un stalker. Y ya, porque después esto es como entrar en un montón de cosas, porque la película va sobre quiénes somos, o sea, cómo son los seres humanos, y sobre qué somos capaces de hacer para llegar a algo que queremos, sea lo que sea eso, pero después la película tiene ya como otra cuestión que queda más clara al final, donde la película es como una película muy religiosa, es una película que
trata sobre buscarle sentido a la vida y buscar una creencia. Pero sí, esos son los tres personajes. Muy, muy importante esto que dices, Sergio. La idea de la creencia, de la fe. Vuelvo a repetir el contexto cultural y político en el que vivía Tarkovsky en la época, ¿no? Una Rusia comunista que rechazaba toda esta cuestión religiosa. De hecho, por eso llegó a entrar en ciertos conflictos la obra de Tarkovsky, ¿no? Porque manejaba una serie de temáticas muy simbólicas, muy importantes en términos humanos, ¿no? Obviamente que a través de una serie de ritos, de símbolos, pues le dan un sentido al ser humano, esperanzador, etcétera, que hasta cierto punto estaban, si no prohibidos, pero sí no eran como parte del discurso doctrinario de la Rusia de aquella época, ¿no? Entonces, sí, estos tres personajes, el stalker, el profesor, el escritor, que algunos señalan en términos de un análisis de la obra, que uno representa la razón, pues, ¿no? La lógica, la parte académica, lógica, y el otro representa esta parte más experimental, más creativa, y en cierto sentido, digamos, ahí están como presentes estas dos búsquedas de Tarkovsky, ¿no? Por un lado, como esta parte formal, académica, seria, científica, y por otro lado, esta parte, digamos, humana. No quiero decir que la ciencia y la búsqueda de la razón no sea humana, pero más bien esta búsqueda humana más a través de la emoción, del sentimiento, de la fe, ¿no? Y creo que ahí están resumidas bueno, lo comento sí porque conozco el texto y la obra de Tarkovsky. No conozco todo absolutamente, pero sí me puedo declarar un lector de las cosas que él escribió y, bueno, he visto todas sus películas y he leído un poco al respecto de este autor. Pero sí ahí está esta búsqueda humana en estas dos coordenadas para él, ¿no? O sea, este intento de unir dos formas que muchas veces en la misma sociedad, la misma vida, nos las pone como contrapuestas, ¿no? La ciencia y el arte. Sí. O sea, ahí están representadas en la película la ciencia con toda su dureza, con toda su objetividad, con todas sus formas, con todas sus leyes, con todas sus métodos y sus teorías, ¿no? Que generalmente la concebimos como eso, ¿no? La razón, la lógica, lo que tiene que ser, pues, ¿no? La claridad, la objetividad, y por el otro el arte, ¿sí? La necesidad de experimentar, la necesidad de sentir, y aquí el concepto de arte se aleja totalmente de ese arte industrial, de ese arte capitalista, ¿no? O sea, el concepto de Tarkovsky de arte quizás está más cercano, perdón, a estas definiciones clásicas del arte, ¿no? El arte te tiene que hacer sentir, independientemente de cómo sea la obra. Claro, hay una forma, pues, ¿no? Pero el arte debe de ser sublime, el arte debe de ser emocional y debe de emocionarte por la belleza, pues, ¿no? Por la belleza de la composición, de la armonía, y el arte te debe de llevar a un nivel emocional, sentimental, a nivel, digamos, psicológico, pues, ¿no? O sea, el arte no es meramente un entretenimiento. Para Tarkovsky el arte no es entretenimiento, ¿sí? De hecho, eso hasta lo rechaza y lo recrimina y le parece nefasto, ¿no? El arte no es para entretener a las personas, ¿no? El arte debe de ser sublime, pues, ¿no? La función del arte es la belleza, ¿sí? La función del arte es crear en el ser humano sentimientos muy sublimes de belleza.
Por eso también rechaza esta noción del arte soviético, ¿no? De la época, que es un arte doctrinario, que es un arte político, que es un arte con una intención ideológica, válido en su contexto y sus definiciones, pero para Tarkovsky el arte es algo mucho más puro, ¿sí? El arte está por encima de los conceptos ideológicos, políticos, mercantilistas o economicistas, ¿no? El arte es fundamental para la vida humana. Entonces, en la peli están presentes esas dos cosas y están presente la búsqueda, ¿no? Porque pues de eso va un poco esta peli, de un espacio en donde se van a cumplir todos los deseos, pues, ¿no? Y va de alguien que quiere desaparecer eso porque racionalmente piensa que un espacio así puede condenar a la humanidad, ¿no? Puede ser que alguien con intenciones no muy positivas llegue a este lugar y pida un deseo que afecte a la humanidad. Entonces, si lo vemos así, es una premisa, digamos, es una premisa científica muy pertinente, ¿no? Voy a salir un poco de la peli para contextualizar, pero creo que es como la premisa actual de la humanidad, ¿no? Frente al reto del cambio climático y frente al reto del sobrecalentamiento de nuestro mundo y frente al reto de buscar en otros planetas opciones para vivir, ¿no? O sea, mucha gente dice, pues, ¿por qué nos preocupamos por ir por Marte y por qué no nos preocupamos por salvaguardar nuestro planeta? Pues porque probablemente las situaciones sean muy adversas en nuestro planeta y hay que tener un plan B, ¿verdad? ¿No? En caso de que esto, pues, como va, se deteriore tanto que ya sea inhabitable, ¿no? Entonces hay que pensar en el futuro de la especie humana. Y eso implicaría, pues, una serie de decisiones éticas, morales muy complicadas, ¿no? O sea, ¿quién tiene derecho a irse de este planeta y sobrevivir en otro planeta? Pues, ¿no? ¿Quién tiene derecho a continuar con la vida humana, ¿no? ¿Quién decide quién tendría que seguir viviendo y quién no? O sea, quiero que me entiendan esta premisa que es totalmente de ciencia ficción, porque finalmente Stalker es una película de ciencia ficción, ¿no? Que plantea eso, y eso es un poco lo que piensa este personaje. O sea, no puede existir un espacio así en el mundo porque eso llevaría a este dilema moral, ¿no? O sea, ¿quién decide quién vive y quién no vive? Pues, ¿no? ¿Quién decide quién continúa y no continúa con vida? Entonces, en términos, digamos, de un debate ético-moral, eso podría ser un debate científico, ¿no? Pero a la vez también esta zona, este lugar, este espacio, también representa la fantasía y también representa esta posibilidad creativa de decir, ok, imagina un espacio así que te puede conceder el sueño que tú deseas, ¿no? Pero cuando llegan a la zona o cuando llegan al lugar, pues es una habitación X. Y en realidad, como quien dice, no pasa nada, pues, ¿no? O sea, digamos, uno podría como espectador decir, no manches, pasan 2 horas y tantos, ¿no? En todas estas como planos largos, esta imagen sí muy contemplativa, para que al final lleguen a un espacio que dices, no manches, es una habitación ahí, pues, ¿no? O sea, uno podría decir, esto es una tomada de pelo, pero como bien dice Sergio, eh, la peli no está en la espectacularidad del espacio o de los planos o de la ambientación. La peli está en el cuestionamiento humano, ¿sí? Y otra vez volvemos a esta cuestión metafórica y poética, ¿no? O sea, la búsqueda que tanto estamos realizando los seres humanos muchas veces no tiene que ver con llegar al lugar o con idealizar el lugar, sino la búsqueda humana está en nuestra propia búsqueda, pues, ¿no? O sea, en nuestra serie de dudas y de preguntas emocionales, existenciales, hasta vivenciales, pues, ¿no? Entonces, la zona puede ser cualquier lugar, ¿sí? Pues una casa derrumbada, pero lo importante es digamos, lo importante es
el momento en el que ellos llegan a cuestionarse esas preguntas, ¿sí? Entonces, por ahí vamos. A ver, ¿qué me pueden decir un poco más digamos, ya de este desarrollo de la peli para también entrar ya a la etapa en donde haremos nuestras reflexiones finales, ¿no? Yo creo que la película no se queda nada corta. Quiero decir que primero en cinematografía, creo que está muy bien grabada, que tiene unas tomas que son para quitar el aliento. Y creo que tiene que ver mucho con esta visión estética que tiene toda la película. En esta cuestión pues casi religiosa, al menos si lo queremos ver desde la perspectiva del Stalker, que él sí lo toma como una experiencia religiosa. Tanto que se nos plantea al inicio de la película, ¿no? Su esposa diciéndole, ¿por qué querrías regresar ahí? ¿Por qué ponerte en el peligro que dentro de pocos minutos se va a ver? El peligro de que te vuelvan a meter a prisión o de que directamente te asesinen de un balazo. Para mí es muy bonito pensar en la estética de la película, que inicia con los tonos sepia para el mundo real, y que yo creía que la película iba a ser así. Dije, bueno, pues es interesante, es una decisión creativa. Pero la verdad a mí me sorprendió mucho. El momento en el que de verdad llegan a la zona, todo está a color. Entonces estos tonos sepia que representaban a la ciudad y a este pueblo de personas que nos lo van a decir al final de la película, este pueblo de personas que no creen en nada, se abre como tu perspectiva, se abre el color del mundo. Y entonces van a empezar con esta cosa de la zona y las reglas que tiene la zona, al menos digámoslo así, las reglas no escritas de la zona, porque el Stalker explica mucho su experiencia, su experiencia religiosa con la zona. Dice, si tú no respetas a la zona te castiga a ti. Es como un ente, la zona es como un dios, la zona te hace digamos, controla o domina lo que te pasa. E incluso tratan de agarrar este concepto como moralista cuando le preguntan, entonces, ¿qué? ¿A los malos se los lleva y a los buenos los deja? Y dicen, ni siquiera es a eso. Los desesperanzados están aquí porque no tienen algo más, no les queda nada más, es lo último que tienen. Y ni siquiera a ellos los va a dejar salir. Casi como si fuera el viaje del héroe de Joseph Campbell. Nadie regresa igual que como llegó. Nadie es el mismo después de ir a la zona. Y es que es muy padre pensar en la cuestión de que la zona, en el aspecto pues, literario del libro en el que se está basando y de toda esta cuestión de la ciencia ficción, funciona muy bien como caldo de cultivo postapocalíptico, en el que ya no es una naturaleza pura, es una naturaleza que ha recobrado el control de lo que antes era humano. Entonces, todo tiene esta estética muy interesante, es de la piedra angular de Stalker, su estética. Es una estética muy sucia. No en cámaras, no en filtros de color, ni nada, pero sus personajes son sucios. Cada vez que ves ciudades, casas, nada está bien cuidado. Todo tiene mugre, todo tiene los rastros de que no está bien. Vamos, no hay limpieza en este tipo de sitios, ni siquiera en el bar o en la casa del Stalker. Y me parece algo que ayuda mucho a que entiendas cuál es el estado mental de estas personas,
específicamente el estado en el que se encuentra Tarkovsky socialmente, porque lo va a decir, esta película no, o sea, lo van a decir al final, ya nadie cree en nada, y el Stalker se cree especial porque él cree, es lo que lo hace a él ser único, ¿no? Y de alguna forma, pues tal vez romántica, el Stalker quiere enseñarle a otras personas cómo es este mundo, cómo es esta naturaleza, para que también aprendan a ver la vida desde sus ojos. Al final no lo va a lograr y eso es lo que lo va a frustrar al final de la película. Decir, salimos como pudimos y qué triste es que ellos no puedan eh, concluir o interpretarlo como yo lo pude hacer, pero que a fin de cuentas tiene toda esta... Uh, tienes toda esta cuestión de que estéticamente no puedes escapar de la zona, tú tampoco como espectador. Creo que cuando a mí, como que me dio clic la película, es justo cuando van a entrar en la zona y van en el carrito de mina, todo cómo digamos, se dilata el tiempo. Pasas un montón de rato en el carrito, viendo al escritor. Ves las caras de todos, ves cómo están pasando por el sitio y nadie está haciendo nada, solo hay música sonando. Pero te sientes ahí, tú estás también, de cierta forma, ¿no? Y el director te quiere hacer ver ciertos aspectos, no solo de la naturaleza del mundo en el que viven, sino de la naturaleza de ellos como personas. Y son cosas muy específicas y cosas que suceden en momentos que están, o sea, están medidos cuando deben pasar. Por ejemplo, cuando el profesor quiere ir por su mochila. Pudo pasar en cualquier momento. Desde el momento en el que se fueron por primera vez a los postes y empezaron a tirar los tuercas, pudo haberse regresado por su mochila. Pero la película lo que te está diciendo es no. O sea, estas personas van a empezar a pelearse porque las cosas no son como ellos quieren. Y eso los va a llevar al punto crítico de qué hacen, digamos, desde el estilo de escritura de guiones. Pues, o sea, vas a llevar a tus personajes a un extremo de qué son capaces estas personas cuando los privas de todo lo que tienen. De cierta forma en Stalker eso les pasa a los personajes, cuando ellos están lejos de la sociedad y de otros humanos y de lo que ellos consideran sus trabajos o lo que es bueno y lo que es malo, ¿qué van a hacer en puntos de tensión? ¿No? Esto va a suceder también después, de hecho, con Mutación, el sótano esté lleno de arena, cuando el escritor va a desafiar al Stalker, no siguiendo sus órdenes, y te va a demostrar pues, de qué somos capaces como personas cuando se nos pone este tipo de circunstancias enfrente, ¿no? Y creo que es por eso que ayuda tanto su edición de Stalker. Cómo mantienen una toma, aparte pues de todo el trabajo de cámara, que también es muy bueno, cómo mantienen una toma y cuándo deciden que esa toma ha sido suficiente. Porque la película es como muy hogareña, experimental, en el sentido de que no se siente como alguien que está cortando porque te quiere contar una historia. O sea, es como la película está cortando simple y sencillamente porque te quiere mostrar otra perspectiva, porque estamos pasando a una nueva zona. No es como tan artificial, se siente natural. Sientes que te estás quedando con ellos el suficiente tiempo como para conocerlos, ¿no? Y, y creo que en lo que se refiere a este intermedio, también me sorprende mucho que Stalker haya ido a por una cuestión de capítulos. O sea, a mí me impresionó cuando vi a ellos entrar más profundamente al bosque que aparezca, parte 2, capítulo 2. Ah, caray. Y
creo que esta cuestión de la naturaleza mezclada con la humanidad, donde ya no hay humanos, o sea, las casas que están vacías, los lugares que están solos, los postes de luz que están caídos, y los cadáveres y los cuerpos que de vez en cuando aparecen, los tipos que tienen como una metralleta que están saliendo de una van. Todo eso tiene como esta estética mística, como de un misticismo de naturaleza que fue corrompida como por los seres humanos, pero regresa a su posición natural, que, que es por eso que cuando termino pienso yo que la película va sobre estas personas, pero en un aspecto como en una imagen más amplia. La película va sobre religiosidad y sobre creer en algo, porque también la película te lo plantea, o creo yo que las imágenes están planteadas de esa forma que parezcan religiosas, con esos colores y con estas cosas. Y, y para decirle lo que has dicho hace un rato, yo creo que completamente, es casi como si te hubieran jugado una broma al final. Todo esto y al final, la habitación. ¿Qué habitación es? Ni lo vas a saber porque la habitación no te la vamos a mostrar desde adentro. La habitación está desde el marco de la puerta. Entonces, incluso eso, ves el marco de la puerta y ves a 3 personas. Son 3 tipos y los 3 están casi apretados en una habitación. Que les han dicho que va a cumplir sus sueños y que van a hacer todo, pero pues al menos el profesor llama por teléfono y su conversación es de todo menos reveladora o digamos alta como lo que has visto antes, que en la película vas a utilizar mucho poesía. Y creo que ese es el espíritu de Stalker, ese espíritu como de encontrar belleza en lo sucio y de encontrar como algo bueno dentro de lo que obviamente es imperfecto. Y también nombrar que cómo es que es interesante que está en tono sepia al inicio de la película, llegan a la zona y se pone, todo se vuelve a color, luego regresan a la ciudad y se vuelve a poner en tono sepia al terminar su aventura, de cierta forma diciendo que ellos han perdido como esta magia, ¿no? La pueden transmitir más allá de lo que vivieron, y también que el Stalker no se siente feliz estando en otro lugar. Para él la zona es reconfortante, es un lugar donde se siente pleno, pero después pensar en cómo ya por el final de la película también las únicas tomas a color son donde está su hija. Entonces también hay una cuestión muy curiosa. Y también el final, que es como la parte más fantasiosa y de ciencia ficción, ¿no? Pero esta cuestión del color, esta cuestión de presentar los ambientes como religiosos y poéticos y hermosos. Con eso al menos yo me quedo de toda esta sección de el desarrollo de la película. Muy bien, sí, digamos, como todas las películas que hemos analizado, nos faltaría mucho más tiempo, ¿no? Como para desentrañar como muchos puntos que quizás por ahí se quedan sueltos, pero creo que empleando una estrategia semiótica para poder dialogar y, digamos, como lograr un punto de acuerdo entre pues, los que estamos presentes sobre esta película, me parece que sí hay una, digamos, hay una serie de elementos que son muy evidentes, ¿no? En esta obra. No solamente los personajes, esta sensación de la lucha, como ya lo decía, entre la objetividad, la realidad, la ciencia, el arte, la fe, la religión, de hecho no la religión en términos de una religión, sino más bien la espiritualidad, ¿no? O sea, como toda esta, como decíamos por acá, esta experiencia religiosa. Yo más que experiencia religiosa creo que le pondría esta experiencia espiritual, por así decirlo, ¿no? Y como lo puse por ahí en algún comentario, esta lucha entre la naturaleza objetiva, ¿no? O sea, este concepto de la naturaleza, ¿no? Que de repente, y me parece que no es ningún hilo negro que lo diga así, que tenemos nosotros los seres humanos en general, independientemente de grados de estudio
o de contextos culturales, etcétera, tenemos como esta conciencia sobre la naturaleza, ¿no? La madre naturaleza. Y a veces equiparamos, no solamente en nuestra sociedad, sino en general, equiparamos a esta idea de la divinidad, es decir, a esta idea de Dios, con la naturaleza, ¿no? O sea, de hecho hay movimientos contemporáneos, ¿no? Que equiparan a eso, ¿no? Si hay una manifestación divina, no, si hay una manifestación de la obra de Dios, pues es la naturaleza, ¿no? Porque la naturaleza per se es perfecta, se regenera, crece, la naturaleza es vida, pues, ¿sí? Y estas formas de pensar actuales de que, ok, nosotros somos un animal más que estamos en este planeta, pero la naturaleza, pues nos excede, ¿no? Y por otro lado, esta idea, como muy occidental, ¿por qué no decirlo? Pero también que le ha dado sentido a cierta ciencia o a cierta forma de pensar la ciencia que está más anclada a la tecnología, que no a la técnica, sino a la tecnología, esta idea de, ok, el ser humano, el hombre, los seres humanos son más que la naturaleza, entonces su función es dominar la naturaleza. Y por eso ha construido tecnología que le permite sobreponerse a la propia naturaleza, al clima, a las condiciones agrestes de la naturaleza per se, ¿no? O sea, la naturaleza natural, ¿no? Construimos, o sea, el hombre no puede volar como los pájaros, pero pues construimos aviones y volamos, cabrón, ¿sí? El hombre no puede, digo, sí es su condición, puede nadar, ¿no? Pero no puede nadar como ciertas especies porque no tiene la constitución física para soportarlo, las condiciones agrestes de ciertas zonas del mar. Ah, pues bueno, construimos submarinos, construimos barcos, ¿no? Esta dichosa frase del Titanic, ¿no? Este barco no lo puede ni hundir ni Dios, cabrón, ¿no? O sea, vamos a irnos por una zona súper complicada para navegar, pero hemos construido el barco más resistente del mundo. Este barco no lo hunde ni Dios, ¿no? Y resulta que un iceberg pues, lo hunde, ¿no? Entonces, digo, estoy poniendo estas referencias culturales para poder como entrarle a esta parte del desarrollo con la que concuerdo contigo, Sergio, y también con Elia y con Jorge, que la peli va de eso, ¿no? La peli va de estos tres hombres que se enfrentan a esta zona, que supuestamente, bueno, en la película no se explica del todo, pero en el libro, pues supuestamente ha sido una zona que ha sido abducida, que hay, que han estado los extraterrestres ahí y por lo tanto no se sabe muy bien qué ha pasado, pero hay muchos mitos y hay muchas leyendas de que quien entra a este lugar, pues se le van a conceder todos sus deseos, ¿no? Que de hecho es una premisa, pues sí, fantástica y real, pero que le ha dado, o sea, para muchas películas, es más, actuales, hay varias películas que están ancladas en esto o que están inspiradas en la obra de Tarkovsky y hasta videojuegos, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos que Tarkovsky tampoco es que precisamente sea la idea más original, pero el chiste es cómo la trabaja, ¿sí? Cómo nos lleva, cómo nos cuenta esta historia y cómo entremezcla estas, digamos, ya ni siquiera inquietudes o preocupaciones, sino problemas filosóficos. Ese es un problema filosófico en el que está metido este autor, ¿no? O sea, el hombre frente a la posibilidad, ¿no? De enfrentarse a la naturaleza misma, a lo desconocido, y frente a la posibilidad de poder tener todo lo que desea, pues, ¿no? Insospechado. ¿Quién de nosotros en algún momento de la vida no ha sentido a veces esa necesidad, ¿sí? De decir, ok, o sea, estoy derrotado, estoy triste, no sé, por diferentes circunstancias, la vida, la muerte, el desamor, el dolor, la enfermedad, etcétera. Y quién en un momento de esta ansiedad o de esta angustia, ¿no? No pasan estas ideas por su cabeza, pues, ¿no? Poder tener ahora sí que la lámpara maravillosa que me conceda tres deseos, pues, ¿no? Ser joven de nuevo, no morir, sanarme de una enfermedad,
tener la economía que necesito para cumplir mis sueños, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, aunque parezca una premisa ingenua, en realidad es una premisa profundamente humana, pues, ¿no? Tener el control de mi vida, poder lograr lo que yo deseo, pues. Entonces la peli también va de esa necesidad de los deseos, pues, ¿no? La fuente de los deseos, la mina de oro, ¿sí? Pero Tarkovsky, como bien nos dice Sergio, pues, nos muestra ahí un lugar, una habitación, o sea, apretados estos personajes, porque no es tan importante eso, sino el proceso, y en ese proceso, esa búsqueda y ese cuestionamiento humano, del ser humano, vuelvo a repetir, frente a esa naturaleza, frente a este concepto de naturaleza que está entre lo divino, ¿sí? Y entre lo científico, por así decirlo, ¿no? O entre lo lógico, ¿sí? Lo racional del ser humano y lo divino. Lo que tú puedes preguntarte, cuestionarte y responderte, y frente a lo que no puedes, pues, ¿no? O sea, frente a lo que, digamos, ojo, no estoy, porque yo ni siquiera soy precisamente muy religioso, pues, ¿no? O no practico una religión, pero sí me queda claro, y esto sí, no solamente es una cuestión, digamos, meramente académica. Claro, estamos aquí reunidos por una materia, ¿verdad? Porque están estudiando ustedes, porque hay algo que nos convoca en términos académicos, universitarios, etcétera. Pues te lo digo en términos un poco más personales, ¿no? Por supuesto, yo les puedo señalar que yo no soy una persona practicante de una religión, a pesar de que pues haya nacido en un contexto religioso, mi familia pues tiene su religión, me inculcaron estas bases y pues bueno, ya saben, ¿no? Son cosas que uno no decide, lo hacen nuestros familiares. Aún así respeto estos rituales y estas prácticas. Pero lo que sí me queda muy claro, independientemente de la precepto religioso que sí hay una cuestión espiritual en la humanidad, pues, ¿no? Que tiene que ver obviamente con nuestra capacidad psíquica, mental, etcétera. Por eso este final es también bastante interesante, por eso decía este personaje de esta niña, ¿no? Que tiene estos poderes como psíquicos, que puede mover las cosas, que también además no es otro tema ni descabellado ni muy, digamos, novedoso en el cine, ¿no? O sea, Stephen King ya había escrito para esa época, me parece que Carrie, esta niña, se han visto esta película, ¿no? De esta niña que pues bueno, es buleada, etcétera, pero que tiene estos poderes telequinésicos, ¿no? ¿Quién de nosotros, sobre todo cuando está pequeño, cuando está joven, de repente no fantasea con eso, ¿no? Poder mover las cosas, poder a través, o sea, de nuestra imaginación, de nuestra capacidad, ¿no? Comunicarnos con los demás. Y bueno, Matilda, por ejemplo, menciona acá Elia, pero volvemos, tampoco es descabellado, digo, hay ciertas especies de la naturaleza, en el caso, por ejemplo, me parece que son los delfines y de las ballenas, ¿no? Que tienen, digamos, una forma de comunicación, si no totalmente mental, pero sí a través de las vibraciones, ¿no? Entonces, volvemos otra vez a esta parte. No quiero parecer este canal de YouTube sobre los misterios de la vida, ya saben, estos youtubers, pero sí tiene que ver como con esta serie de cosas que nos parecerían muy misteriosas, pues, ¿no? Porque en realidad también tienen explicaciones académicas y científicas, y ahí están, ¿no? Están peleando estas dos, pues, ¿no? Que creo que lo que Tarkovsky nos trata de decir es, más que pelear, hay que unirlas, cada una respetando sus propios paradigmas, sus propios modelos explicativos, pues, ¿no? Y creo que la película va de eso. Y creo que también tiene que ver, perdón, con esta lectura. Antes de entrar al final, yo nada más quisiera citar una parte de la lectura, el epílogo, en el que nos dice el autor, ¿no? La semiótica del arte contemporáneo, ojo con lo que nos dice, implica la comprensión de complejos procesos estéticos, intelectuales e institucionales, es decir, estéticos en el sentido artísticos, intelectuales en el sentido de la lógica, ¿sí? No de la ciencia, e institucionales en el sentido
universitario, las escuelas, las instituciones que le dan sentido al saber o al conocimiento científico, pero también artístico, ¿sí? Vuelvo a repetir, la semiótica del arte contemporáneo implica la comprensión de complejos procesos estéticos, intelectuales e institucionales, pues el arte ya no se entiende como una representación de la belleza, sino como una forma de pensamiento que implica una dimensión artística y estética, así como unas maneras de entretejer campos conceptuales por medio de los cuales se cuestiona la realidad social. Tómala, o sea, eso es Tarkovsky, ¿sí? Es Tarkovsky, ¿sí? O sea, obviamente este escritor es una revista colombiana, pues no está hablando necesariamente de la obra de Tarkovsky, está hablando del arte en general. Pero cuando lo define, cuando yo leía esta lectura, yo decía, wow, pues ese es Tarkovsky, ¿no? O sea, es este puente dialógico entre estas implicaciones estéticas, entre estas prácticas estéticas, entre este uso del arte, creación artística, si estas dimensiones, como nos los dice el autor, artístico y estéticas, y la realidad social. Stalker es eso, pues. Stalker es ese punto intermedio entre la realidad social, sí, por medio de la ficción, de la imaginación, de estos mitos, ¿no? La fuente de los deseos, la mina de oro, etcétera, pero también desde una puesta en escena artística, como lo mencionaban tanto Horacio como Sergio. Obviamente estamos hablando de una película de hace casi 40 años, no casi, de hace 40, 41 años, con sus limitaciones técnicas, con su desarrollo tecnológico de la época, que obviamente si la vemos hoy en día, pues habrá algunas cosas que si las equiparamos al cine contemporáneo y todo su desarrollo tecnológico, pues obviamente no habrá punto de comparación. Pero está muy bien filmada, ¿no? Técnicamente la fotografía sí podrá ser contemplativa, lenta, etcétera, pues una fotografía perfeccionista, pues. Pues esta fotografía no le pide nada a los Avengers, no le pide nada al Joker. O sea, en términos de fotografía y su composición, es una fotografía preciosista, ¿sí? Es más, de repente hasta puede rayar en lo grandilocuente, ¿no? O sea, es casi perfecta, pues, ¿no? Es una fotografía muy técnica, una composición muy estética. Les pasé por aquí, por ejemplo, un fotograma, ¿no? Dice Horacio, para la época está muy bien hecha, por supuesto, para la época está increíblemente bien hecha, ¿no? La música, el sonido, las actuaciones, la edición, como lo mencionaba ahora sí Sergio, dices, wow, ¿no? Obviamente la puesta en escena que implica también estos lugares, estos paisajes, el diseño de arte, lo que se puede hacer en estos paisajes naturales, pues implicó también ciertos elementos técnicos o tecnológicos. Entonces, para la época, pues es una película de un elevado nivel técnico, artístico y estético, ¿sí? Que a pesar de sus 40 años, podría uno seguir nada más viéndola por ciertos aspectos técnicos y dices, wow, ¿no? Qué peliculón, pues. Es más, este videojuego, pues en gran medida, por lo que leí, digo, sí está inspirado en la historia, pero en realidad está inspirado en la estética y está inspirado en digamos, como en esta cuestión sí, estética del espacio, del lugar, de la fotografía, no tanto en la historia, pues no. Y a partir de ahí podríamos hacer una enumeración de películas que están inspiradas en Stalker. Digo, hay más inspiradas en las obras de Tarkovsky, pero muchas están inspiradas en la estética de esta obra, ¿sí? O sea, no en la historia tal cual de lo que va, sino en la fotografía, en su composición. Es más, hasta aunque sea una película contemplativa y ciertamente lenta, hasta en su ritmo. Yo hace rato, cuando empezábamos la clase, yo decía, el ritmo del cine hollywoodense, ¿no? Esta película es rítmica,
Es una película rítmica, o sea, sí, si comparamos el cine hollywoodense, digamos, es una música estridente, rápida. Y acá tenemos un vals, pues, ¿no? Tenemos una obra lenta que va poco a poco, que te va llevando, etcétera, y va creciendo su nivel rítmico, ¿sí? Entonces, yo de mis opiniones, digamos, finales de esta película, obviamente se quedarán por ahí muchas cosas en el tintero. Me parece que Stalker es una obra, ¿no? Con un sentido estético muy, muy claro, ¿no? A través del color, a través de la imagen, la fotografía, obviamente a través de la literatura, del texto, de la poesía que hay en esta obra, ¿no? Eh, y además, pues me parece que también a través de la música. Y ojo, eh, hace rato hablábamos de esta idea del tiempo. Tarkovsky tenía una idea muy clara respecto al sonido en las películas. Él, de hecho, al principio no es que estuviera opuesto a la música o a la musicalización del cine, que hoy algunos teóricos del diseño sonoro podrían no estar tan de acuerdo con Tarkovsky, pero él mencionaba que la música en ocasiones lograba que ciertas escenas perdieran su sentido profundo, porque finalmente el ritmo te lo daba la música, y él decía que no, que la película debía de tener su propio ritmo interno, y que la música no tenía que ser un elemento como para terminar de alzar la escena, sino que tenía que integrarse de manera más orgánica, ¿sí? Digamos, esto es muy claro en el cine hollywoodense. Cuando nos quieren hacer pasar o presentarnos a un héroe, vemos la escena, ya saben, Iron Man, y ponen una música, chan, 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 es el héroe. Nos quieren mostrar al villano Thanos, ¿no? Y te ponen una música, Darth Vader. Identificamos que va a venir Darth Vader y va a haber una escena de muerte, etcétera, porque escuchamos la marcha imperial. Es una forma de narrar, ¿sí? Válida. Pero Tarkovsky decía, es que eso es obvio, pues, ¿no? Y eso es así como tonto, ¿no? O sea, le estás dando sobreinformación al espectador, ¿no? Marcha Imperial, ahí viene Darth Vader, ahorita es el momento de Darth Vader. Y decía Tarkovsky, no, o sea, eso es antiestético, por así decirlo, ¿no? Y sin embargo, para Tarkovsky, la música estaba tan relacionada con esta idea del tiempo, porque, digamos, en el sentido más, no solamente metafórico, sino conceptual, para Tarkovsky, el cine era la mayor o la mejor representación del tiempo, de la vida. El tiempo es vida, ¿sí? O sea, la vida es tiempo. Ahora, el cine lo que hace es esculpir el tiempo, ¿sí? O sea, la vida es como esa roca, ¿sí? Que tiene el escultor, ¿no? Y pues ahí está la roca. Digamos, es algo metafórico. No sé si lo han escuchado, pero algunos teóricos de lo estético señalarían lo siguiente: la obra de arte está dentro de la roca, ¿sí? O sea, si ustedes ven no sé, una escultura del mundo clásico helénico, estas esculturas de la Venus, etcétera, era una piedra, era mármol, ¿no? ¿Y qué es lo que se necesitó para hacer esa obra inmensamente bella? Pues un escultor que fue detallando poco a poco, ¿no? Con martillo y cincel, ¿no? Hasta crear esa obra. Algunos teóricos del arte dirían, es que la obra estaba dentro, ¿no? Y el artista fue un medio para poder hacer nacer esa obra, pues, ¿no? Obviamente esto parecería un poco descabellado,
Pero lo cierto es que, finalmente, para poder crear esa escultura, pues se necesitaba de un tipo con dos herramientas, con dos tecnologías, un martillo y un cincel, y con el conocimiento técnico de en dónde pegar, en dónde golpear, en dónde trazar, y con el paso del tiempo, construir, lograr esa pieza, esa escultura. Decía Tarkovsky, es que eso es el cine, ¿sí? O sea, el cine no es una cosa que se haga en un día, 2 días, no, el cine es un proceso, así como lo hace el escultor, ¿no? Con su martillo y con su cincel. Va picando piedra poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta que le da forma a una cosa que era nada, pues. Y nos diría Tarkovsky, pues es que también esa es la representación del tiempo. O sea, ¿quién nos dice qué es el tiempo? El tiempo pasa, el tiempo se va, el tiempo no se detiene, pero lo que sí podemos hacer con él, ¿no? Es en nuestro proceso ir esculpiendo ese tiempo, ¿sí? Para construir una obra. Y eso es la formación. Y eso es la teoría. Y eso son nuestras experiencias, buenas y malas. Por eso diría Tarkovsky, el cine tiene que ser personal. No podemos hacer cine de cosas que no hemos vivido. No podemos hacer cine de cosas que no sabemos. El cine tiene que ser una experiencia religiosa, una experiencia espiritual, una experiencia personal. Hacer cine, sí, ojo, para algunos de ustedes que les interesa en el aspecto de los estudios multiculturales, la posibilidad que tienen los medios de comunicación, los medios audiovisuales y en especial el cine. Cine no es una cosa de, sí, para Tarkovsky, ¿eh? Oh, sí, el glamour, los Óscares, etc. No, el cine es una cuestión personal. Es más, Tarkovsky generalmente ni le gustaba ir a los festivales de cine, ni a recibir los premios, ni nada. Y eso que recibió muchísimos premios, ¿no? Si yo no hago cine por recibir premios, ¿sí? Yo no hago cine para ir a los festivales y el glamour y las fotos. Ustedes, si buscan a Andrei Tarkovsky, verán sus fotografías y lo verán. El tipo estaba ahí, ¿no? No era el clásico director sentado, ya saben, con un megáfono. No, el tipo estaba, si había lodo, él se enlodaba. Si había que hacer una travesía por campo traviesa, él lo hacía. O sea, era un tipo comprometido, ¿sí? Porque para él el cine, hasta cierto punto, y ahí entra en un debate entre el arte, la artesanía y la técnica, el cine es ahí, ¿no? O sea, el cine está en ese momento de la creación cuasi artesanal, pues, ¿sí? En esa concepción, ahí nace el cine, ¿sí? Entonces, para Tarkovsky el cine era la vida misma. Y hay varias citas por ahí que ustedes podrán después encontrar, ¿no? En las que Tarkovsky claramente dejaba su definición, su concepto de lo que para él era el cine, que era la vida misma. ¿Sí? Es más, él decía, lo voy a, digamos, no es una cita literal, palabras más, palabras menos, él decía, uno no usa el cine te utiliza a ti. ¿Sí? O sea, tú no usas el cine te utiliza a ti. Y el cine te utiliza a ti para, por esa esencia propia de esa estética natural. Por eso es interesante también esta idea de su concepto de naturaleza, ¿no? O sea, la naturaleza está encima de nosotros, por más que queramos dominarla. ¿Sí? La naturaleza, nosotros no dominamos a la naturaleza nos domina a nosotros. Podremos estar de acuerdo, podremos estar en contra, pero ese era su concepto, ¿no? O sea, no, nosotros no dominamos a la naturaleza nos domina a nosotros, pues no, nosotros no dominamos la técnica se aprovecha de nosotros, pues no. Vamos al ejemplo del escultor, no, tú no creaste la obra estaba ahí en la roca, tú lo que hiciste fue ser un medio para sacar esa obra, pues, ¿sí? Obviamente necesitas la técnica, eso es lo que están haciendo ustedes.
Y a lo mejor va a sonar un poco, otra vez, es una concepción de vida, no es una lección o una enseñanza académica. A mí no creo en el destino ni que estemos predestinados, ¿sí? Pero sí, y ojo que estoy utilizando el concepto creer, pero sí creo que las disciplinas artísticas, científicas, no son para todos. Ojo, no se malinterprete lo que estoy diciendo. Claro que el conocimiento debe de ser para todos. ¿Sí? El conocimiento humano es un bien humano que debe de ser para todos. Pero evidentemente quizás por diferentes circunstancias de la vida, económicas, culturales, sociales, políticas, etcétera, pues a veces no todos podemos hacer todo. ¿Sí? Por eso digo, o sea, el conocimiento humano no es para todos, el arte no es para todos, ¿sí? O sea, para que lo ejecuten, ¿sí me explico? O para que lo lleven a ese nivel de belleza, pues. Y lo podemos poner en diferentes ejemplos, pues. Habrá muchos cineastas, pero Tarkovsky solamente hay uno, ¿sí? Habrá muchos músicos, pero Beethoven solamente hay uno, pues, ¿no? Habrá muchos escritores, ¿sí? Pero Juan Rulfo solamente hay uno, pues. ¿Me explico? Habrá muchísimas películas, pero Stalker solamente hay una. Podrá haber muchas derivaciones de Stalker, pero Stalker solamente es una. O sea, tampoco es hacer sentir mal a nadie, ni tampoco entrar en este dilema de hay genios tocados por la mano de Dios. Pero efectivamente, pues sí hay algunos autores, pues que destacan de la mano, porque así es, pues, ¿no? Y no tiene que ver con una necesidad de competir o de quién es mejor, quién es peor, sino que pues la naturaleza misma sí es, pues, ¿sí? Entonces, para ir cerrando, y yo ya cerraría mi opinión de Stalker, digo, hay muchas películas, bueno, hay 6 películas más de Tarkovsky, yo se las recomendaría que las vieran. Quizás haya algunas mejores, este, pero quizás junto con Solaris, eh, Stalker sea la película más narrativa de Tarkovsky, ¿sí? O sea la película, no quiero decir más comprensible, pero sí una de las en que su narración es más clásica, por así decirlo. Bueno, la infancia de Iván también es muy clásica, pero por la forma en la que concebía el cine Tarkovsky, me parece que Stalker es una muy buena forma de entrar a su cine, de conocer a este director, de acercarnos a este cine diametralmente opuesto al que estamos acostumbrados. Eh, yo sé que hemos visto mucho cine europeo en esta película, obviamente cine no muy comercial, quizás por ahí Joker, ¿no? Pero sí quería que viéramos esta película porque vamos a entrar finalmente, ya entramos a la recta final de nuestra materia. De hecho, escuché sobre eso que mencionó Solaris y dicen que está muy bien. No, Solaris es una gran peli. Si pueden verla, véanla. Por ahí algunos dicen que es la respuesta de Rusia y de Tarkovsky a Odisea del Espacio de Kubrick. La verdad es que son diametralmente opuestas. Vean las dos si no han visto Odisea del Espacio 2001 de Kubrick, y si no, pues en otra ocasión la podemos ver. Y si quieren, ya después que termine esta materia y podamos, nos juntamos un día a ver primero Solaris y después, bueno, más bien primero Odisea del Espacio y después Solaris, y con una chela lo discutimos. Pero sí, Solaris es una gran película. Y a lo que iba es que bien podría haber cerrado con Tarkovsky este seminario, pero decidí que mejor íbamos a ver a este gran director, ¿no? A este cineasta ruso, al papá de los pollitos, como algunos dirían coloquialmente, para entrarle a otros 2 grandes directores, ¿no? A David Lynch, vamos a regresar a David Lynch, como Holland Drive, película, ¿no? Y cerrar con Stanley Kubrick y la Naranja Mecánica, ¿no? Que quizás algunos de ustedes, pues ya, yo les pasé el libro, les dije que fueran leyendo el libro, porque
digamos, Kubrick, obviamente para el mundo occidental, pues será un referente equiparable a Tarkovsky en el mundo socialista, no occidental, por así decirlo. Pero creo que, digo, a lo mejor aquí están mis gustos personales, ¿no? Pero creo que aquí están, para mí, en mi opinión, los 3 mejores directores de cine del siglo XX, ¿no? O sea, Tarkovsky, David Lynch y Stanley Kubrick. No necesariamente están ordenados categóricamente quién es mejor. No, la verdad es imposible, pero creo que ellos, entre ellos 3, ¿no? Están de los mejores directores de cine, por lo menos los 5 mejores directores de cine, y los que, en mi opinión, desde un análisis semiótico, nos ofrecen no solamente obras de arte, sino nos ofrecen eso que nos dice la definición, el cruce entre lo estético y la realidad social, ¿sí? El cruce ideal entre la ciencia y nuestras reflexiones filosóficas, teóricas, etcétera, y la creatividad humana. Por eso, como una declaración de principios, por eso yo encuentro en el cine y en especial en el cine documental el cruce entre las ciencias sociales, entre la ciencia y la creación artística. En mi opinión, ahí está. Si hay una forma de reflexionar, de entender la vida humana, el ser humano, para mí ese es el cine. Obviamente habrá otras formas artísticas, ¿no? La música, la poesía, etcétera. Pero en mi opinión, el cine, ese es el cruce, la unión perfecta, el matrimonio perfecto entre ciencia y arte. En mi opinión, ese es el cine, ¿sí? Yo lo dejaría aquí, obviamente esperando sus comentarios. Ah, qué, qué curioso. Ahora que encuentro Stalker y me doy cuenta de las diferencias que tenía. Porque, claro, yo tenía conocimiento, por eso tenía conocimiento de los juegos, de Shadow of Chernobyl, que ya de por sí son juegos bastante poco vistos en el mainstream de los videojuegos. Son juegos muy ambientales, que también tienen sus cosas, tienen armas de fuego y tienen monstruos mutantes, pero son usados de otra forma. Qué curioso es ver a un director de cine del que se habla tanto como Tarkovsky. Yo que nunca he sido cinéfilo, nunca me he considerado un cinéfilo y no conozco tanto de los grandes directores, no veo tantas películas, nunca he visto una película de Kubrick, por cierto. Entonces, por mucho que conozca y sepa que su nombre y años de honores los respaldan, también con Tarkovsky, nunca lo he conocido y claro, desde antes en el que te entras como en esta cuestión del cine europeo, con otras visiones y con otras aspiraciones que lo que vemos en América. De hecho, decías que Tarkovsky no tiene nada que pedirle a los Vengadores, y yo digo que viendo lo que vi, Marvel le pide a Tarkovsky. Entonces, creo que en cuestión de Stalker es una gran película. Es una película que técnicamente, en un sentido que no sea un número al final de su título, de cuestiones técnicas, no ha envejecido. Una película que podrían hacerla a día de hoy como si fuera Nomadland. Tiene una cuestión técnica también increíble. Un planteamiento que creo que se nota de dónde viene Tarkovsky en cuestión de su familia, porque creo que Tarkovsky es muy poético con sus imágenes, en su manera de manejar la cámara. Por ejemplo, yo he visto imágenes de cómo hablan de el perfeccionismo de Kubrick a la hora de plantear una toma, ¿no? Y me gana que Tarkovsky lo que logra es también formar una cuestión de una estética muy bien cuadrada y simétrica, pero que después él mismo
muestra un lado débil o la rompe de cierta forma. Recuerdo muy bien cuando empecé a ver Stalker y el que es el escritor entra al bar, pero, o sea, el Stalker entra al bar primero, cuando entra el escritor se resbala en un escalón. Esta forma, ¿no? En la que tiene esta eficiencia para, para ser perfeccionista, pero al mismo tiempo no, al mismo tiempo deja ver ese valor humano como débil, que de eso se trata la poesía. Y creo que me muestra como otra parte, de otra forma de ser cine, porque si tengo que describir de una manera lo más breve posible Stalker, es que Stalker es conmovedora en su imagen y en su forma de plantearte las cosas, a mí me conmueve. Eso es por la película, y solo voy a mencionar que cuando hablas de esta cuestión del epílogo en el escrito, esta cuestión de el arte ya no es una sensación de la estética, es un entramado muy complejo de ideologías y de formas de ver el mundo. Nomás de decirlo para como sacarlo, creo que uno de los ejemplos más cañones, porque cuando lo vi dije, esa cosa está describiendo perfectamente un videojuego que se llama Pathologic, que es un juego ruso. Es un juego hecho por unos hacedores rusos que tal cual es un videojuego que no es divertido. Es un juego que habla sobre el dolor humano a través de la medicina o a través de la desesperanza, pero que es tal cual, es un juego que no te divierte jugar. El juego es duro contigo para poder, eh, como para marcar su tema. O sea, es un juego tedioso, es un juego que no conlleva ninguna convención de los videojuegos que alguien conozca y es profundamente personal y profundamente social. Es una crítica a cómo nosotros vemos al mundo, a las formas que tenemos de ver el mundo, e incluso una crítica a su propio medio, ¿no? Pero eso ya es, esa ya es otra cuestión. Qué bonito que tengan como esta similitud. Sí, Pathologic, de hecho. Búscalo, hay muy buenos trabajos en internet de gente que ha hecho videoensayos sobre el juego. Son larguísimos, duran como 2 horas sus trabajos, pero bueno, es porque es un juego que la verdad tiene mucho que mostrar como de la parte teórica, de qué habla, incluso por ahí. El juego tiene 3 personajes y los 3 personajes son como 3 formas diferentes de ver el mundo, como la forma científica cuadrada en la que tenemos que encontrar una explicación a todo, la forma como científica en la que determinas que algo es ciencia, pero también que algo es tradición y que por lo tanto se respetan y se incluyen las dos, y otra que es como una visión completamente fantástica de el mundo como astros y como criaturas mágicas que se están interconectando. Hay un montón de cosas para hablar en eso, pero... Suena muy interesante ese videojuego. Ya por ahí googleé y estoy viendo algunas imágenes. Se ve bastante interesante. Lamentablemente se nos está acabando el tiempo. Yo tengo por ahí un pendientillo. Si no, pues podríamos seguir, ¿no? Pero mi única intención para rematar y pues digamos también un poco como adelantándome a las conclusiones del curso, es acercarles no solamente una serie de lecturas, sino de obras culturales que, eh, digamos, en términos académicos, por mis intenciones académicas, son en las que encuentro referencias de la vida social, es decir, estas películas que les puse, pues no solamente son porque me gusten, sino porque creo que reflejan o que van muy bien con las lecturas, con la materia y con las implicaciones de la licenciatura y además de mi sentido de por qué estoy en estas materias y doy las materias que doy, ¿no? De encontrar en el cine este puente, ya no nada más de diálogo para reflexionar en él o para escribir sobre él o para teorizar sobre él, sino para hacer. ¿Sí? Ese ha sido mi enfrentamiento con la academia durante casi 15, 16 años, ¿no? El cine, en especial el documental, no es nada más una herramienta,
no es una forma más de contar la historia. El cine documental, es una narración histórica. Y es una narración tan válida como los libros o como los artículos, ¿no? Me parece, vuelvo a insistir en este punto, me parece el matrimonio ideal, ¿no? A lo mejor, como todo matrimonio, puede haber un divorcio, no lo sé, espero que no, pero creo que es ese punto intermedio ideal, ¿no? ¿Les parece si lo dejamos acá? Les paso al rato pues, algunos videos, algunas referencias. Esto que estaba mencionando también Sergio de Tarkovsky Kubrick, hay por ahí varios videos, ¿no? En las que contraponen sus obras. Y también les posteo la siguiente película que vamos a ver, que es Mulholland Drive. Y pues nada, nos vemos la siguiente sesión. ¿Sale? Cuídense, que tengan buen fin de semana y vean más cine de Tarkovsky, les va a latir. Que estén bien. Feliz fin de semana. Bye. Adiós.